Mi querido amigo, ¿Cómo le va? ¿qué haces? Qué, Tanto tiempo. qué lindo estar acá. Pero qué amigo abandónico soy, que no hace mucho No que no sé te cuánto veo. hace que no te veo. Montón, 2 años mínimo. 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 Pero Es más, no, no, pará, nos vimos la última vez que viniste muy gentilmente, que yo te pedí para hacer, que fue creo que un aniversario de lo de mis viejos, en sí, una plaza, ¿te acordás que sí, puse claro. que puse la placa? Y ahí fuimos. Creo que no te veo desde ahí. Bien. Después hicimos quizás alguna nota, Pero de pero de vernos, vernos, creo que nada. desde ahí. ¿Y cómo estás? Bien, bien. Rearmándome, conociéndome, o sea, aprendiendo una vida nueva, Mm, literal, ¿no? literal. Vamos a Literal. empezar por el principio. Viste que este año tengo Tu reloj de compañero. arena que marca el tiempo. ¿Qué te pasa con el paso del tiempo tan finito? eh, por momentos me asusta. Quizás viví tanto con una espada en la nuca continua y encontrarme hoy a la edad que tengo y miro para atrás y veo lo que fue toda mi vida hasta ahora que tengo 40 y casi 8 pirulos. eh, y también creo que en algún punto me asusta, cuando te digo me asusta, todo lo que viví en el final con mi abuela, ver la vejez, ¿no? y sufrirla como vi que la ¿Mm? sufrió, eh, me asusta. Te asusta. Sí. Bueno, vayamos para atrás en el tiempo de lo que quieras. Si hay algo que no querés hablar, me lo decís. 17 de febrero de 1994. Ubicate dónde estabas. Eh, estaba en el lugar más seguro que puede tener un adolescente, un niño, que es en tu casa, con tus viejos. Eh, Sin duda, creo que es el lugar más seguro para cualquier chico, hasta, a ver, hasta para gente grande, ¿no? El lugar más seguro es Claro. tu casa. Es como que uno piensa que ahí nada puede pasar malo. Y ahí fue justamente el lugar donde me pasó lo peor, lo in- lo in- algo que, bueno, al día de hoy, muchas veces cuando miro y pienso todo lo que fue mi vida, sigue siendo algo difícil de aceptar. Hasta el día de hoy, te lo digo, después de casi 30 años, ¿no? Eh, bueno, ese incendio, como bueno, mucha gente sabe, en el que me quitaron la vida entera, literal, Literal. O sea, un literal. tipo va y incendia la casa con ustedes adentro, papá, mamá, dos hermanos y un amigo. Y justo estaba un amiguito de mi hermano, sí. Vivía con nosotros también mi abuela Norma, que por esas cosas del destino, ese mismo día a la mañana se había ido y por eso estaba el amiguito de mi hermano durmiendo en casa. Em, pero bueno, te vuelvo a repetir, cuando yo digo esto de que es difícil de aceptar, porque me acuerdo los primeros días después de esto, de esa noche, durante mucho tiempo, yo estaba convencido que me iba a despertar. Imagínate que esto fue 3:30 de la mañana. A ver, nada, vuelvo a lo mismo. Estar en tu casa, comí con ellos, me acosté a dormir como un día cualquiera y me levanté con una vida impensada, inaceptable, ¿no? Porque era algo tan irreal. Era tan irreal decir, ¿cómo estoy yo solo? ¿Cómo no, que, no hay nadie? ¿Viste? Hasta me costaba recién ahora, ¿viste? Como que empiezo a decir esto, se murieron. Eh, Wow. Y por eso te digo, fue mucho, es muy difícil procesar tantas pérdidas en una noche, ¿no? Que toda tu vida desaparezca de un día para otro y con 16 años, ¿no? Ya de por sí es una edad o un momento de la vida que uno está con muchas revoluciones. Imagínate lo que fue en ese momento, fue verdaderamente, era muy difícil, ¿no? Aprender a convivir con la abuela, con todo lo que eso implicaba también, ¿no? Generaciones diferentes, costumbres diferentes, y bueno, fue muy complicado. Vos sabés que, eh, ahora que te lo estoy diciendo, que te dije esto de que se murieron, me pasó algo que no lo conté mucho. El año pasado, para diciembre del año pasado, me llaman, miento, yo fui al cementerio de Chacarita, donde estaban ellos, eh, y voy a renovar. Yo todos los años siempre estuve con este tema de que los quería sacar de Chacarita, que esto de que, bueno, obviamente, ¿no? Al pasar el tiempo uno va como entendiendo que ahí no están,
Obvio. Pero bueno, al principio yo iba todos los días al cementerio, los primeros años, todo el tiempo, iba casi siempre. Todos los cumpleaños, todos los 17, Día de la Madre, Día del Padre, mi cumpleaños, o sea, para mí era ir ahí. Y me acuerdo muchas veces que la abuela me decía, Matías, ahí ya no están más, eso es todo un comercio, me decía, ¿viste? Y yo no, ellos están ahí, y yo iba y les hablaba. Entonces yo nunca me animé a hacer una renovación de los nichos larga, siempre era todos los años. Y yo siempre le decía a la abuela, bueno, abuela, el año que viene veo, el año que viene lo veo, y siempre renové. El año pasado, cuando se acercaba la fecha, voy para renovar y me dicen, Matías, los tenés que sacar. A los 30 años tenés que sacarlos, y o sí, hay que cremarlos. Bueno, pasaron 30 años, Luis. Pero imagínate lo que fue para mí cuando me dijeron tenés que sacarlos y cremarlos. Obviamente que, insisto, ahí no estaban, ya no estaban ellos ahí, pero para mí era, viste, una guerra interna de solamente pensar otra vez el fuego, viste, fue una cosa, una revolución claro. impresionante, y lo más grande de todo fue el día anterior a ir al cementerio a sacarlos, le digo a Nico, a mi pareja, yo nunca vi los cajones de ellos. Yo nunca los vi. Y viste, y empecé, bueno, pero igual yo ya sé, tengo que ser fuerte, lo tengo que hacer, sí o sí tenía que ir yo, porque es la única persona que quedó. Eh, y sabes que creo que recién yo pude materializar que se murieron en diciembre del año pasado. Mirá lo que te digo, al Wow. ver, ahí entendí lo importante que es ese ritual de la despedida, del, no sé si el velatorio como era antes de toda la noche, pero ese momento de poder uno ver y materializar lo que pasó. Yo creo que eso va de la mano con lo que te dije al comienzo, de que yo durante mucho tiempo pensé que me iba a despertar o que iban a volver, porque yo, claro, en ese momento fue todo tan de golpe lo que pasó, que en mi cabeza era muy difícil procesar que estaba yo solo, que se habían muerto. Y bueno, qué sé yo, por eso te dije al comienzo que estoy bien, pero estoy tratando de sanar un montón de cosas que quizás durante estos 30 años la vorágine de lo que me tocó vivir también no me No te permitió, dejaba. ¿no? Me quedé muy impactado porque dijiste, quiso el destino o algo por el estilo que tu abuela Norma no estuviera. Sí. ¿Quiso también el destino que vos te salvaras? Eh, Mirá, sí estoy en un momento de la vida. Bueno, esto fue, no estos últimos 2 años, creo que ya hace bastante tiempo, dejé de lado estos y por qué, o si no traté de enfocarme más en el para qué estaba vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que en algún punto fue siempre lo que a mí me sacó de esa situación en la que estaba. ¿Qué te quiero decir? Cuando pasó esto, cuando empiezo a darme cuenta que no me iba a despertar, de que esto era la Esto realidad, era, estabas despierto. yo soy un hipócrita si te digo, en ese momento yo no quería vivir más, porque es la primera sensación que tenés y lo primero que te pasa. Para mí ya mi vida no quería esta vida. No es que mi vida no tenía sentido, yo no quería esta vida, no quería vivir sin mis viejos, sin mis hermanos, sin mi casa, sin mis cosas. No podía vivir con este dolor adentro que o sea, no lo aceptaba vivir de esta forma. Y el primer motivo que yo encontré fue la abuela. O sea, que me lo hizo ver ella, ¿no? Por supuesto, no es que yo dije, bueno, a ver cuál es el motivo. No, ella un día me dio un trompazo terrible que creo que alguna vez también te lo he contado a vos. Yo lloraba todo el día, bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Imagínense con esta situación. Y me venían a hablar psicólogos, psiquiatras. Bueno, nadie lograba que yo salga del estado. Esto te hablo el primer mes después del incendio. Y en un momento ella viene y me agarra. Tenía un carácter muy particular. No era la abuela, no se imaginen la abuelita del De nenito. Heidi no. No, mi abuela era la puteada, muy dura, una mujer que toda su vida trabajó, bueno, en una gran empresa. No era la ama de casa, digamos.
muy diferente a mi vieja. Mi vieja era toda cariñosa, viste, de abrazarte, beso. Mi abuela era un témpano. Y ella viene y me agarra. Cada vez que lo cuento es como que siento el apretón. Mira lo que te digo, ¿eh? Me agarró y me sacudió y me dijo, Matías, yo sé que me estás escuchando, préstame atención en lo que yo te voy a decir. Entonces, eso fue como el primer recuerdo que yo tengo bien presente después del incendio. Me dice, te prometo, por mamá, papá y los chicos, que yo te voy a devolver todo lo que la vida me permite devolverte. Todo. Me dijo, pero yo ayudo a un nieto fuerte, ¿eh? A un nieto así llorando en la cama como estás, no. Me dijo, así que si vos querés que tu abuela esté al lado tuyo, te levantás de la cama, te secás las lágrimas y venís a tomar mate conmigo a la cocina. Y ahí después seguimos hablando, me dijo. Pensá lo que querés hacer. Se dio media vuelta y se fue. Bueno. Qué gloria, ¿no? Fue una gloria que, bueno, hoy lo veo. En ese momento, no te voy a mentir, tuve muchos días de hasta, no sé si la palabra es odio, pero era una bronca que me había agarrado con ella, porque yo digo, esta vieja no tiene sangre, ¿viste? Cuando decís, ¿Ella era la ¿cómo? mamá de tu mamá? De mi vieja, sí, de mi mamá. Y yo ¿viste? También me costaba tanto entender cómo no se le cae una lágrima. Obviamente, te imaginarás que ella lloraba en el baño, ¿no? Digo, porque ella había perdido a su hija, Su única hija, sus nietos. todo. Su gran amor 10 días antes, porque su gran amor muere el 28 de enero y el 17 de febrero pasa lo de casa. O sea que imagínate que ella pierde en 15 días todo y se queda sola conmigo, sin casa, sin nada. Entonces, hoy de grande y tuve la gran suerte de hablar mucho con la abuela, ¿no? Y en el final de su vida. Y te puedo asegurar, Luis, no porque era mi abuela, la gente que la conoció era una mujer única. No sé si hay muchas normas en este mundo, porque tener la entereza que tuvo, la capacidad para enfrentar las cosas como la enfrentó, y salvarme, como siempre dije, salvarme en todos los aspectos en que se puede salvar un ser humano, no sé si muchas personas lo pueden hacer como lo hizo. Entra por ahí Norma. Sí. ¿Qué le decís? Te amo, te extraño. Y principalmente gracias por darle sentido a mi vida. ¿Y cuál es el sentido de tu vida? Lo estoy empezando a descubrir ahora. En ese momento, que es lo que te contaba hace un ratito, fue como, ella fue la primer soga a ese motivo de decir, tengo que vivir. Viste que yo te decía recién, la primera sensación es no querer vivir. Y ella me dio esa primer soga, ¿no? El darle el motivo a que yo tenía que estar vivo. Y mi motivo era la abuela. Yo tenía que estar vivo por la abuela. Y a su vez ella también me inculcó en ese momento, esos primeros días, era quedamos vivos para hacer justicia por mamá, papá y los chicos. Entonces como que mis dos grandes motivos de vida era la abuela Y justicia. y justicia. ¿Y cuándo te levantaste a tomar mate con ella? ¿Fue al toque? No, al toque. Fue ese mismo día. Sí, al O sea, toque. el día de Pasaron 15, sí, habrá pasado 15 minutos que me Y ahí levanté. fuiste. Sí, me levanté. Obviamente que pasaron días que yo, no sé, yo al otro día estaba llorando de vuelta y ella venía y me secaba. Vamos, huevo, vamos arriba, así no, vamos, dale, secate las lágrimas y vamos que tenemos que salir. Fueron días difíciles, obviamente a veces en una nota es difícil no contar todo lo que fueron estos 30 años y sobre todo esos días. Pero bueno, y crecer también, porque a veces quizás uno, ahora me ven así, pero en ese momento con 16 años era un nene, Luis. Muy chiquito. Muy Muy chico, ¿me chiquito. entendés? Entonces, y acostumbrado, como te conté recién, a una relación con mis viejos, que era increíble, ¿viste? Yo con mi mamá tenía una relación que no te puedo explicar, ella era recontra cariñosa, ¿viste? Esa mamá de que se titeara en la cama, me despertaba siempre llenándome de besos. eh, entonces era tanto ¿viste? Acostumbrarse a esta nueva vida. ¿Viste? ¿Sabes qué? Desde el primer instante que te conocí, me generó algo de un verbo que ahora está muy mal usado,
pero me cargo de la inspiración, digamos. Vos sos un pibe que inspira cosas. Hablarle al que está como Matías llorando en la cama, por lo que sea. Difícil que pueda ser tan grande el dolor como el que te tocó a vos. Pero hablar al que está en la cama llorando, el que no quiero esta vida. A ver, vos sabés que es algo muy recurrente y de hecho es algo que estoy ahora implementando en esta nueva etapa de mi vida, que estoy ya terminando de preparar, tengo todo el proyecto de dar charlas motivacionales, hablando de justamente esto, porque esto que vos me estás preguntando es algo que me pasó muchas veces, de cómo se sigue, o el decir... y yo lo que veo muchas veces es como que me piden esto como si fuera una receta. Y no hay una receta, porque la verdad que sería hipócrita decirte hay una receta. Creo sí que puede llegar a haber algunos tips, por ponerle algún nombre, o compartir lo que a mí me pasó y cómo yo viví y lo que a mí me ayudó, que quizás puede ayudar a otras personas. Creo que cada uno, el dolor lo vive cada uno y el problema de cada uno no es por comparar, a ver, lo que me pasó a mí es lo más grande. No, hay gente que quizás pasó 1000 cosas peores que lo mío y hay gente que quizás está 1000 veces más destruida que yo con algo mucho menor, quizás. Eh, sí, si te tengo que decir alguno de estos tips a esa persona que está en la cama, como vos decís, creo que importante esto de lo primero, buscarte esa ayuda. ¿Viste cuando se habla de la resiliencia? Es una palabra que a mí, imagínate, me la dicen siempre. Vos sos un pibe resiliente, qué Resiliente. resiliente que sos. Y lo tomo como siempre como algo tan, como que es personal la resiliencia. Y yo pienso todo lo contrario. Para mí es algo colectivo. ¿Por qué para mí pienso que es colectivo? Porque sí, yo no tengo duda, quizás estoy equivocado, pero te digo lo que me pasó a mí. Para mí el primer paso tiene que haber alguien al lado. Siempre hay alguien que te va a ayudar a salir en ese primer pasito que tenés que dar. Después vas a volver a caminar solo y quizás sos el tipo más resiliente del mundo, pero el primer paso siempre te lo va a dar alguien. Entonces creo que el primer consejo que le daría a esa persona es que tenga esa capacidad de mirar al costado, que siempre hay alguien que te quiere ayudar, que te quiere y que te quiere ayudar. Pareja, amigo, hijo, papá, un vecino, un compañero de laburo. Siempre hay alguien que te quiere sacar de ese lugar de mierda que estás. Porque creo que todos en algún momento de la vida, no hace falta que te haya pasado lo que me pasó a mí, todos tenés un momento en el que sentís que estás, que tocaste fondo, que no tenés más ganas de nada, llamalo, no sé, un divorcio, Lo perdiste que el laburo, fuere. lo que fuere. Pero viste que todos en ¿Mm? algún momento de la vida transitas ese de decir no quiero vivir más, no tiene sentido nada. Bueno, yo creo que ahí es donde uno tiene que buscar y siempre a la vez que pasa esto que te digo, tenés a alguien al lado que te quiere sacar, que te quiere ayudar. El tema que tienes que estar en uno, esa capacidad de poder ver eso, abrirte a que te den esa mano, y ese es el primer paso. Y después, bueno, una frase que a mí me decían mucho también, que era el tema del tiempo, lo que hablaste al principio, esto de que el tiempo ayuda, el tiempo cura. Bueno, yo ese verso me lo comí de entrada, dije, qué bueno, el tiempo me va a ayudar, el tiempo me va a curar. No, eso yo siempre lo aclaro, el tiempo no te va a curar, el tiempo lo único que yo siento que hizo conmigo, con toda esta historia, fue enseñarme a convivir con este dolor. El dolor no cambió, yo no siento que haya mutado, no, me sigue doliendo igual, yo sigo llorando como ese 17 de febrero al día de hoy. Sí aprendí a convivir con ese dolor, aprendí a reírme con ese dolor. ¿Se entiende a lo que voy, no? Claro, O obvio. sea, me río, me volví a reír, sí, me volví a reír, de otra forma, nunca más como antes, pero me volví a reír, Nunca más como antes. nunca más, nunca más, no, porque es otra vida, es diferente, o sea, es ¿Cuán- así. ¿Cuándo llegó la primera amenaza? De la segunda estancia, decís, de la en el 2010, una madrugada del 2010, eh, bueno, previo a eso estuvo todo el laburo de lo que estuvimos hablando con la abuela cuando terminó el juicio, en el año 95 fue la condena de este monstruo y nos dijeron prisión perpetua. 30 años atrás, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Imagínate en ese momento, no había tantas redes, no había tanto conocimiento, digamos, como hay ahora quizás de la gente hoy
no hace falta que te maten a alguien para saber que la perpetua en la Argentina no es perpetua, pero en ese momento no era tanto como ahora. Y la verdad que, bueno, el sentido común, creo, de cualquier ciudadano de a pie, eh, pasa una monstruosidad como la que pasó en casa y te dicen prisión perpetua, que es lo primero que vos pensás, este tipo no Para sale siempre. nunca más, es perpetua. La abuela lo que hizo en ese momento, hoy de grande, me doy cuenta, tenía una tarea terrible por delante, que era, bueno, que yo crezca lo más sano posible con todo lo que habíamos vivido, ¿no? Entonces, cuando llegamos de la condena, me acuerdo que me sentó en la cocina y me dijo, bueno, ¿te acordás que yo te dije que había 2 motivos por el cual vivir? Y el principal era hacer justicia por mamá, papá y los chicos. Bueno, ya está. Ahora tenemos que vivir para que vos el día de mañana seas un hombre de bien, que no crezcas con odio, con resentimiento. Me acuerdo que me dijo, esto no, lo que pasó no te tiene que condicionar en tu vida, me lo repetía todo el tiempo. Entonces, que lo que te quiero decir con esto, que nosotros ya hasta acá es todo lo que podíamos hacer. Ahora hay que mirar para adelante y pensar en vos. ¿A vos te gustan los aviones? Bueno, vamos a ir por los aviones. Tenés que apuntar a esas cosas. No vamos a estar pendientes de qué pasa con él. Ya está. Ahora, hasta acá se llegó ese tema. Entonces empezó todo ese camino de empezar a vivir, ¿no? Sin ellos. Y empezar a ver a mí qué me pasaba también como persona. O sea, porque bueno, hubo tantas cosas, ¿no? Que quizás durante todos estos años, por la situación en la que yo salía públicamente, yo no podía hablar, porque cuando es que yo hablaba con vos, por ejemplo, en las notas, era siempre hablar de que no lo dejen libre a este tipo. Y no hablamos muchas veces De de todo lo que nosotros. viví, de nosotros, exacto. En el medio estaba lo que me estaba pasando a mí como persona, que era mi sexualidad, que no es un dato menor hace 30 años atrás y en este contexto. Imagínate que, Muy difícil que dijera soy gay. muy difícil. Imagínate en un contexto como el mío, ¿Qué te parece? que la abuela todo el tiempo y todos era, desde la frase, viste como era antes, menos mal que sos varoncito, así el apellido sigue. En ese Fuerte como un momento, macho. claro, viste, pero aparte, menos mal que sos, que vas a casarte y vas a rehacer tu familia. Esto lo vuelvo a repetir, hace 30 años atrás ¿Eh? era impensado la vida que tenemos nosotros hoy. Obvio. Hablar de un casamiento, hablar de una familia, era muy, muy lejano, casi imposible, te diría. Sabes que una vez Diego Ramos le pregunté, ¿nunca pensaste que tiene tu edad? Ujú. ¿Nunca pensaste en tener hijos? Me dijo, nosotros no podíamos pensar en tener Claro, hijos en aquella época. Adoptar era imposible, subrogar un vientre era no, lejísimos. imposible. ¿Y le pudiste contar a tu abuela que eras gay? Eh, fue, en realidad se fue dando, este, porque bueno, obviamente que la carga de esto que te digo era muy fuerte, ¿viste? Porque todos, ella todo el tiempo, los dos perdimos lo mismo, pero vos tenés toda la vida por delante, vos vas a tener tu nueva familia, vas a hacer tu, ¿viste? Y yo adentro mía, Luis sabía, ¿viste? No. Pero por otro lado decía, ¿cómo le digo a esta En vieja que este, el único que quedó es puto? ¿Viste? Era, en ese momento era, la termino de matar, ¿viste? Entonces para mí era muy difícil. Si bien la abuela, como te dije, no era la típica ama de casa, y acá hago un paréntesis, su mejor amigo era gay. Entonces, en algún punto yo, viste, a veces era una guerra conmigo, digo, no, la abuela me va a entender, porque a ver, si con Juan claro. Carlos, viste, es como es, pero era tanto también lo que ponía por esto que te digo de la familia, que te vas a casar, viste, y por otro lado yo estaba haciendo un duelo que yo sabía que mi familia era la que me habían quitado, que yo no iba a tener otra familia en ese momento, ¿no? No se pensaba, claro. Entonces nunca me animé a contárselo así, fui creciendo, empiezo a trabajar en los aviones, viste que hay como rubros Los tripulantes a particulares, bordo, hay como hay como un esa cosa, prejuicio viste, mal hecho, pero bueno. pero bueno. Entonces, bueno, empiezo, ahí es cuando yo empiezo también a, primero a asumirme yo, porque también estaba una negación mía, ¿no? De ir contra, creo que todo esto que me pasó también hizo que todo ese proceso de asumirme fue más lento por las circunstancias. Entonces, viste, primero yo para mí era como un extraterrestre, hasta que conozco, me hice muchos amigos gays en el trabajo, hasta que un día uno me llevó a un boliche, engañado, viste, cuando entré yo me recontra calenté, lo mandé a la mierda, le dije de todo, viste. Al otro día volví solo al boliche. Y ahí fue todo el proceso, y la abuela, obviamente. Cuando empezaron a venir a casa, ella empezaba a ver, y un día me mandó la frase, yo no sé, te estás juntando con gente medio rarita, no me olvido más la palabra, rarita.
y vos no tenés nada para hablar conmigo, ¿no? Está todo bien. ¿No? ¿Rarita de qué? Le digo, viste, yo a ver si me decía algo más, si me daba algún Provocándola. pie como para generar esa charla, pero no, también ella es como que creo que le escapaba al querer ver la realidad, ¿no? Y un día me acuerdo que, bueno, me había tocado un vuelo, un día de tormenta, y me voy a volar, me cancelan el vuelo por la tormenta, llego a casa y la veo revolviendo los cajones de mi habitación, y fue una gran pelea ese día. Pues le digo, ¿qué estás haciendo? No, porque yo ya no aguanto más de verte con gente rara y tengo miedo que te contagien. Le digo, ¿que me contagien qué? Le digo, abuela. ¿Viste? Bueno, así discutiendo hasta que llegó un momento y digo, bueno, ¿qué es lo que vos querés saber? ¿Vos querés saber si yo soy gay? Le digo, ¿este es tu problema? Le digo, Abu. Sí, quiero saber eso, si sos puto, me dice, ¿viste? Entonces le digo, bueno, la verdad que sí, yo creo, bueno, ahí fue una discusión, que yo le dije, sí, Abu, yo merezco ser feliz como todo el mundo, yo no voy a dejar de ser Matías Nieto, amigo, merezco ser feliz. Bueno, discutimos muy mal, eh, reaccionó muy mal ella, no me habló durante meses, o sea, vivíamos juntos, se hacía, viste, como la indiferente, pero por supuesto me hacía la comida, Claro. ¿ves, no? Este, y el momento vino cuando yo me pongo en pareja, con mi primer pareja, que ella no quería que venga a casa. Y ahí fue cuando tomé la decisión de irme a vivir solo, que me fui a vivir con él. Fue todo un proceso muy largo. Me gustaría terminar de hablar de esto, contándote de que mi pareja actual, Nicolás, hace 13 años que estamos juntos, mi abuela se murió llamándolo nieto. O sea, que entraba alguien y decía, ahí vienen mis nietos. Wow. Para que tengas una idea de lo que fue todo ese proceso, Qué ¿no? grosa. Qué grosa. Impresionante. Creo que ni ella, creo. No sé por qué nos derivamos, pero yo te preguntaba cuál fue la primera amenaza. Ah, la amenaza, sí. Antes de esto, dijiste tu abuela te decía, tenés que crecer sin odio. ¿Nunca lo odiaste a este tipo? Sí, al principio sí. A ver, al principio lo odié, creo, eh, mirándolo del tema de mis hermanos. ¿Me entendés? O sea, a mí lo que más me costó siempre fue no porque no quisiera a mis viejos, yo esto siempre, muchas veces lo digo, ¿no? Obviamente que yo el amor que tenía con mis viejos los amo al día de hoy, todo, pero el tema de mis hermanos es algo, Luis, que yo, eh, no, al día de hoy no me entra en la cabeza, ¿Qué ¿viste? edad Cuando tenían ellos? Fer tenía 14 y Ale 9. Eh, y me pasa con él, con este monstruo, otro tema que fue con Dios, ¿viste? El tema de mis hermanos es como que es un tema, porque es inaceptable, ¿viste? Como, no sé, ¿viste cuando hablan de, a veces este tema de ponerle nombre a las cosas, cuando decís, bueno, Mm, perdés a los papás, sos huérfano, perdés, ¿viste que cuando dicen un hijo no hay nombre? no hay. Bueno, el tema de los hermanos creo que Tampoco. tampoco hay, ¿no? Y más cuando vos sos el hermano mayor. ¿Viste? A mí que me hayan. Yo tener que enterrar a mi hermanito de 9 años porque un hijo de puta se le ocurrió, es algo que, viste, me lleva a este tema como vos me preguntabas, el odio. Sí, el odio fue por eso. Con mis hermanos es algo que yo Total. nunca jamás lo pude entender. Afortunadamente este tipo se murió Sí, ya hace unos cuantos años. sí, 2 años. ¿Te quedó algo por decirle? No, no, porque llegó un momento que eh, pensé mil veces durante estos 30 años hubo un momento de hasta había pensado en ir a verlo, porque yo también me costaba entender por qué me amenazaba a mí después. Cuando él vuelve, esto que vos Mm. recién me preguntaste, ¿cuándo te volvió a amenazar? Cuando él me vuelve a amenazar en el 2010, creo que va de la mano con lo que estábamos hablando de mis hermanos. Yo tenía 16 años. ¿Qué podía conocer yo de los negocios de mi viejo? Sí, porque recordemos ¿Viste? que este tipo siniestro, el Fructuoso Álvarez, o como se llamara, Sí, supuestamente tenía una discusión económica con tu viejo y aparentemente. prometió prenderle fuego a la casa y lo hizo, Y lo hizo. con ustedes adentro. Exacto. Yo me acuerdo haberte entrevistado y vos contarnos que el tipo decía, voy a ir por vos para terminar lo que no pude terminar. Sí, la amenaza concreta, el día que me llaman en el 2010 fue, prepárate que te quemo como al resto, a vos y a tu abuela. Eh, Haciéndome o sea, esto para la gente que no recuerda el caso, él nos amenazó antes del incendio durante más o menos casi medio año, diciendo que nos iba a quemar a todos,
mis viejos hacían la denuncia en la policía, hubo una agresión muy grande a mi abuela física que le hace él, a mi abuela Norma, la que vivía conmigo todos estos años. Y a partir de esa denuncia de la agresión es cuando todo empezó como a estar cada vez peor. Y ya llamaba a cualquier hora. Y ahí empezó, que se metió, la primera vez que se metió con nosotros, porque él llamaba a la noche para amenazar a mis viejos y empezó a llamar durante el día y lo que hacía era distorsionar la voz y nos hacía una voz como para asustarnos. De ahí es que yo siempre le dije el monstruo, porque mi hermanito Ale, él atendía el teléfono, en ese momento la línea, ¿no? No había celulares como ahora, nada. Entonces llamaba al teléfono de casa, mi hermanito atendía y él siempre me decía, Mati es el monstruo, me hacía. Porque él hacía esa voz, ¿viste? Uy, te decía, se murieron, te respiraba. Era siempre una voz muy tenebrosa, ¿no? Y ahí quedó el tema que le decíamos el monstruo. Cada vez que sonaba el teléfono era el monstruo. Después, me acuerdo en casa habíamos puesto un contestador para no atender. Entonces, viste, cuando llamabas a casa era mami soy yo, o ellos lo mismo, y Levantabas. ahí levantábamos. Cuando me vuelve a llamar en el 2010, él me llama a las 3:30 de la mañana, o sea, el mismo horario del incendio, y haciéndome esa voz que me hacía de chico. Eh, o sea, para que entiendas la psicopatía que tenía, ¿no? Ahí vos iniciás desde siempre un camino que es luchar por los demás. ¿Para qué? Te involucras en organizaciones para pedir la participación de las víctimas en el proceso, cosa que no existía en la Ujú. provincia hasta entonces. Reconvertís esto en, bueno, vamos a pensar en lo demás. ¿Me explicás cómo aparece Gran Hermano? Bueno, fue antes de todo eso. En el año, con la crisis del 2001, yo ya estaba volando, como te conté, y eh, yo trabajaba en una empresa que quiebra en la crisis. Y bueno, mi laburo es muy particular, creo que como el tuyo, ¿viste? No son laburos No comunes. son No, normales. no es el típico laburo de oficina de 9 a 18. Bueno, aparte es una vocación. Yo desde muy chiquito, yo creo que lo primero que dije fue avión cuando nací. Siempre me gustó volar. Eh, y bueno, fue como un golpe terrible cuando me quedo sin el trabajo. Obviamente, de vuelta, ¿no? El contexto también, estar solo con la abuela trabajaba, me tenía que mantener. eh, Fue como el primer golpe fuerte después de lo que me había pasado, que ahí también te voy a hacer un paréntesis muy cortito. Me acuerdo en esos primeros años que todo el mundo me decía, bueno, Mati, ya a partir de ahora la vida, nada peor de lo que pasó te puede pasar. Y creo que yo, viste, en la cabeza de un chico, es como que yo me imaginé que ahora la vida iba a ser, bueno, ya está, ya la cuota, la pagué, no me va a pasar. Entonces, cuando empezaron a medida que fui creciendo, que empezaron esos golpes, los típicos que nos pasan a todos, Obvio. de la vida, eh, bueno, yo los vivo 3000 veces peor, porque esa mochila está. Entonces, yo pensé que no iba a pasar nada y cuando pierdo este laburo que tanto me había costado lograr, entré en una depre terrible. Y ahí vienen unos amigos, mis amigos a casa, y en ese momento la propaganda de Gran Hermano no era como ahora por internet, nada, salía un 0800 que te tenías que anotar. Entonces, bueno, yo en un momento voy al baño, qué sé yo, y uno de mis amigos me anota en el 0800. Se hace pasar por mí y me anota. Pasan unos días y me llaman de la producción, ¿viste? Para presentarme, que tenía el casting tal día. Digo, no, le digo, mirá, le digo, va a haber un error. Me dice, no, pero vos no sos Matías Bañato. Le digo, sí. Me dice, bueno, tengo tus datos, el casting está al día. Bueno, ahí, para resumírtelo, hablo con los chicos, se empiezan a cagar de risa entre ellos. Me acuerdo uno que me dice, gordo, anda. Me dice, ¿vos viste lo que es Gran Hermano? Son todos musculosos, vos no entrás ni en pedo ahí. Andá, presentate, tomátelo como algo para salir de casa, así una actividad, no le digas nada a la abuela, me dijo, porque no tiene sentido, pero vos para hacer algo. Y empecé el casting como para salir de casa de la depre que tenía para salir, para tener algo que me motivara a salir. Vuelvo a lo que hablamos recién, viste, siempre Claro. encontrar algo de dónde agarrarte para salir. Y empecé el casting así, Luis. Creo que si yo quería entrar en Gran Hermano, no entro. Porque iba, viste, me decían hace esto y lo hacía, no me importaba. Obvio, no soy ingenuo, que Tu mi historia era historia un gancho. obvio. ¿Y qué? Que después me enteré, ¿no? La primera persona que me hace la entrevista en ese casting era un ex productor de Telefe Noticias. Entonces me sacó al toque. Cuando yo me siento, Matías Dijo, Bañato, este es... ¿sabes? ¿Y cuánto estuviste dentro de la casa? Y entré,
porque yo lo vi cuando decidí entrar, otro tema aparte con la abuela, te imaginarás, porque Me no imagino. bastó con ser gay que encima le dije voy a Gran Hermano, imagínate. Vos me querés matar, vas a entrar a ese lugar, yo tanto luché para esto, bueno, me dijo de todo. No cuentes con tu abuela, pero para nada, ¿eh? Y me prometés por mamá, papá y los chicos que no vas a decir que sos rarito ahí adentro, ¿eh? Me lo prometés. La quiero. Bueno, no vino a despedirme nada, que hizo tu amigo. Lo primero que contó en Gran Hermano que fue, Que eras gay. por supuesto, imagínate. No iba a estar careteando cuando me dijeron quién mina te gusta, no. Dije yo no. Bueno, lo conté y, y bueno, yo siempre entré con la idea, dije, me quedo una semana porque me dijeron que me iban a pagar igual. Yo en ese momento necesitaba una ayuda económica para salir de no depender más de la abuela. Cuando me dijeron, mira, vos te puedes ir cuando quieras, yo entré para quedarme una semana. Y me quedé hasta el último día, hasta la final. 4 meses y un día. No sé ni cómo hice para estar ahí adentro 4 meses. Ya está, ya hiciste todo lo extraño en la vida o todavía te queda alguna otra No, cosa. seguramente algo me queda. Todavía te queda algo extraño Sí. más. Y me motiva a pensar que me debe quedar algo extraño. Eh, no quiero cosas dolorosas, por supuesto, como todo el Obvio. mundo, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente que miro para atrás y evidentemente algo en mí debe haber que me gusta todas estas cosas raras, ¿viste? Porque mi vida fue una montaña rusa todo el tiempo, fíjate. Eh, Hubo cosas que quizás pude elegir y otras que no. Mm. eh, pero bueno, a todo trato de buscarle la parte buena. A mí me ayudó mucho el humor también. Y creo que lo de Gran Hermano, puntualmente yo siento que ahí la gente que se acuerda de ese Matías, antes de las amenazas, antes de las víctimas, antes de todo, yo en Gran Hermano me mostré como soy. Y yo con mis amigos soy eso, Luis. Total. O sea, ¿Y yo cuándo nunca fui llega, lo que me pasó. y cuándo ¿Entendés? llega Campanella? Y Juan, bueno, yo lo conozco a él a través de María Luján Rey, no sé si lo ubicás, Sí, bueno, María ¿cómo? Luján, La mítica peleadora de la causa de la tragedia de de la Once. causa de Once. A través de ella ayudó, él iba mucho a los actos de la tragedia de Once, ahí lo conozco a Juan, y él me ayudaba mucho, como vos, como tanta gente del medio, que a mí me ayudó cada vez que venía la posibilidad de que este tipo pueda salir, siempre con un tuit o dándome una mano. Entonces yo es como que a él lo conocí desde el lado humano, más allá de lo profesional, ¿no? No hay duda de lo que es él como director de cine, ¿no? Pero a mí siempre me encantó él como persona. Y cuando muere el monstruo, no solamente Juan, sino me llamaron de todos lados para contar la historia. Había recibido llamados antes, pero mi vida estaba todo tan limitado a esto, de vivir todo el tiempo con custodia, con miedo a ver si salía, no salía, que la verdad que yo no podía pensar en hacer nada. Eh, Cuando muere, me llaman de todos lados y bueno, una de las personas con la que hablo es con Juan, de contar la historia. Que en ese momento también me daba como bastante miedo, ¿viste? Porque fue algo salvando las diferencias como pasó ese 17 de febrero cuando él muere. Fue como que tenía que aprender, era una nueva vida en todo aspecto. ¿Qué quiero decirte con esto? Viste que yo al principio te hablé de que mis dos motivos de vida eran la abuela Y la y la justicia. justicia. La abuela se me muere en plena pandemia, en el 2020. Y esto pasa en el 2023. Y ahí es cuando empezó esto de... ¿Y ahora? Hay que empezar a vivir por Matías. ¿Viste? Cuando Juan me propone, empieza todo este tema de hacer la serie, eh, y conociéndolo a él como era, como es, como persona, sabía que quizás con él podía contar la historia no del caso policial, del true crime, como viste, esta se acostumbra a ver, sino de contar la historia de vida, algo que no pude compartir nunca y que me pasó, vos fíjate que vos me lo dijiste también en esta entrevista, ¿qué le dirías a una persona? Me empezó a pasar eso de que tanta gente que empecé a hablar por las redes sociales o me sigue, me di cuenta que mi historia ayuda a mucha gente a salir ¿Y adelante. cuándo se va a ver la serie? El año que viene, aparentemente la primer mitad, creo. Todavía no tiene una fecha, pero bueno, nada, obviamente que ahí cuento muchas cosas más profundas de lo que estamos hablando hoy, por el tiempo. Em,
bueno, van a conocer a mucha gente que nunca conocieron, que han hecho que Matías sea este que está acá. ¿Tuviste miedo que el monstruo te matase? A mí puntualmente no. Hoy te lo puedo decir. Mi miedo era que me mate a la abuela, a Nico, a Sebi, que son mi familia. Eh, yo siempre tuve miedo por ellos. Por mí, no. La verdad que no. Lo que pasa es que cada vez que yo hablaba en la tele o cuando salía con esto, tenía que hablar de mí, porque yo no quería que él supiera. Yo te dije hace un rato, hace 13 años que estoy con Nico, y yo no podía hablar de Nico porque yo no quería que él supiera que yo había formado una familia. Que había alguien a quien vos amabas y que... Totalmente. Porque sí, de eso estaba convencido que él iba a ir por ahí. O sea, ese era mi mayor terror, y la abuela ni hablar, ¿no? Siempre fueron el pánico que yo tenía. Yo sé que él salía y nos hacía algo seguro. Al principio dijiste que dejaste de preguntarte los por qué para empezar a preguntarte para qué. Mm, Eso habla de una sanación. Los psicoanalistas dicen que es el primer paso para duelar el duelo. sí. Sin embargo, hay un porqué que asumo que te preguntas, ¿por qué encontraste esa ventana para saltar y sobrevivir? Mira, eh, me enojé mucho por esa decisión al principio, ¿eh? Por haber, Por haber salido, mucho. Lo contrarrestaba todo el tiempo con la abuela, como te dije. bueno, salí por la abuela. Eh, bueno, ahí fue encontrarle el motivo, como te digo, ¿no? ¿Para qué? Pero ¿por qué salí? Fue lo que me torturó durante mucho tiempo al principio. O sea, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no me desperté antes? ¿Y por qué no me envolví con una frazada y me mandé igual en medio del fuego? ¿Viste? A ver, todas cosas que después con los años, por supuesto, me di cuenta que hice lo que pude hacer. Eh, pero hay un tema con la palabra que vos como periodista lo habrás visto en varias entrevistas tuyas, el sobreviviente, el peso que tiene esa palabra, ser sobreviviente de. Y de hecho vos viste que hasta, no sé, por darte un ejemplo, cuántos chicos de Cromañón se quitaron la ¿Mm? vida. O sea, el sobrevivir a algo, ser el único sobreviviente, es un peso horrible, terrible. Y ni te digo cuando encima del grupo que vos sobrevivís es tu familia entera. Y ser el hermano mayor, ¿entendés? Por esto que yo te decía, no sé, para hacerlo un poco más gráfico, eh, con mi hermano Fernando, el que tenía 14 años, Fer cumplía años el 11 de diciembre y yo el 18 de diciembre, era una semana. Entonces siempre cumplía Fer y a la semana cumplía yo. Y yo le llevaba 2 años a Fer. Entonces cuando venía el cumpleaños de Fer, él siempre, ¿viste? Todas las mañanas, siempre era así. Se levantaba, venía, se me tiraba encima y me decía, gordo, te alcanzo, me decía, te alcanzo, apurate porque te alcanzo. Bueno, imagínate cuando pasó todo esto, para mí siempre fue muy difícil festejar mi cumpleaños, porque yo seguía cumpliendo y Fer no. Eh, entonces, esto que vos me decís, viste, cuando vos me preguntás por esto, por qué pensé, bueno, la culpa fue algo que te digo, Claro. al día de hoy lo sigo trabajando. Me decías que durante mucho tiempo ibas todos los días a la Chacarita, Sí, les hablabas. ¿Les seguís hablando? sí. ¿Y qué les decís? Y que me manden fuerzas, que les cuento, no solamente en los momentos malos, ¿eh? Que creo que esa es la parte que en un momento te conté, ¿viste? Que en un momento te dije, me río con el dolor. Bueno, hay veces que me río con ellos, hablándoles, contándoles situaciones. eh, no sé, quizás suena como que estoy medio loco, ¿no? Pero, a ver, me pasa, eh, yo los mantuve vivos siempre, están vivos siempre adentro mío ellos, ¿entendés? O sea, continuamente. Eh, Quizás en eso sí el tiempo me ayudó, como te decía, bueno, va en parte a lo que te dije, esto de aprender a convivir, ¿no? Con el dolor, con la ausencia, y este aprendizaje del tiempo a poder no solamente llorarlos, sino también hasta les cuento cosas, ¿viste? A veces, uy, le hablo a mi mamá, si me vieras ahora, vieja, seguramente te estás cagando de risa, mirá lo que acabo de hacer, ¿viste? Bueno, esas cosas, sí, todo el tiempo.
Y los momentos malos también, por supuesto, que me manden fuerza, eh, trato siempre siempre, la abuela me repitió de chico, ¿cómo pensás que ellos te quieren ver? ¿Tirado en una cama llorando? ¿O qué es lo mejor que le hubiera pasado a tu mamá? Verte que pudiste lograr la profesión que querías, verte arriba de un avión como lo estás haciendo, riéndote con tus amigos, formando una familia Qué como sabia, formaste. qué sabia. Y Matías, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. Eh, Creo que lo principal es hacer lo que a uno le hace bien, por lo menos para mí. Atreverse a hacer cosas. Vos recién me preguntaste eso, ¿viste? Te falta algo. Yo creo que siempre está bueno hacer cosas. O sea, cuando mirás para atrás y decir, bueno, mirá todo lo que hice, creo que eso es lo más lindo, darle ese sentido a la vida, ¿no? Obviamente que hay cosas que a veces te ponen el resto. No sé, vos en un momento hablaste de toda mi lucha de las víctimas, y que yo sería un hipócrita si te digo eso es algo que yo elegí hacer. No, a mí eso me encontró, Te atropelló. pues la circunstancia que yo viví no fue algo premeditado, ¿entendés? No es que yo dije, sí, yo tengo que ayudar a la gente. No, no, me encontré en un momento que me llovían mensajes de un montón de víctimas pidiéndome ayuda. Y yo, viste, también fue todo un proceso en donde me piden ayuda a mí. ¿Yo qué puedo hacer? Si yo no soy ministro de Justicia, no soy periodista, no soy nada. ¿En qué puedo ayudar a esta gente? Y la ayuda era justamente, ellos me hablaban de un concepto como que yo tenía suerte. Y cuando me decían suerte, te juro, Luis, que yo muchas veces decía, esta gente está toda en pedo. O sea, yo tengo toda una familia en el cementerio y me dicen que tengo suerte. Y después entendí que ese concepto de suerte que ellos decían es que yo tengo esta posibilidad de estar hoy sentado acá hablando con vos. Y para una víctima en Argentina, pongo el título en Argentina, donde muchas veces los jueces se ponen a laburar si ustedes están atrás. Fíjate cómo se ha desvirtuado todo, ¿no?, en este país, porque la verdad que es horrible tener que decir que un juez se pone a laburar si ustedes están atrás. Mm. Luchan en una soledad absoluta, que nadie les da bola. Vos nos acompañaste cuando hicimos la marcha de las víctimas. ¿Vos te acordás la cantidad de gente con la foto de su hijo? Y lo único que querían ellos en ese momento era 2 minutos que le enfoquen la cara a su... ¿Vos te acordás? A sus familiares. Sí, lo sé. Y ahí es cuando yo entendí y dije, bueno, nada, tengo que hacer algo con esto. O sea, algo tiene que servir esto que está pasando. Y si yo tengo esta suerte que dicen de poder hablar con Luis, de poder hablar con el ministro, de poder hablar con un diputado, bueno, ellos son los que tienen las herramientas de tratar de cambiar algo en este país. Bueno, ahí fue donde luché, pero no fue algo buscado, se entiende a lo que iba, Entiendo. ¿no? Pues es que a muchos, cuando charlo acá, les hago esta pregunta y está pensando que uso una edad que en vos no es cualquier edad. Suelo decirle, entra por ahí caminando a los 16 años. ¿Usted qué se diría? Mm. A los 16 fue esta masacre. Entras vos a los 16, con 30 de experiencia. ¿Qué te decís? Eh, Vas a poder, vas a poder. Lo que hoy es imposible, lo que hoy pensás que es inhumano, inaceptable, te vas a volver a reír, vas a formar una familia, eh, vas a lograr vivir en paz, va a tardar, pero vas a lograr. Y esta parte se la digo a ese Matías y al de ahora, y vas a lograr ser feliz. ¿Piensan tener chicos con Nico? Bueno, ya tenemos más o menos como un hijo. Te cuento muy brevemente esa parte. Nico perdió a sus papás también de chico, como yo. Eso creo que a nosotros nos unió mucho. Con la particularidad que ellos son tres varones. Y el más grande es Sebi. Viste que yo en un momento te dije, Nico, Sebi. Sebi. Sebi tiene hoy 42, pero tiene el coeficiente de un nene de 7, tiene síndrome de Down. Y Sebi vive con nosotros. O sea, vive 15 días con nosotros y 15 días con el otro hermano de Nico y la mujer. Y, y Sebi, bueno, es un hijo para mí, o sea, ocupó ese lugar en mi vida. Bueno, de hecho, él muchas veces nos reímos, ¿viste? Y a veces me dice papucho, me hace, ¿viste? Eh,
nada, me llenó la vida de amor. La verdad que yo nunca, hasta conocerlos a ellos, nunca había tratado con un chico con síndrome de Down. Eh, es tan difícil ponerlo en palabras, es un amor tan puro, tan real, tan increíble. Bueno, nada, yo lo amo con toda el alma, Sebi. Hay que estar también, es Claro, difícil, obvio. porque es un niño que no crece, ¿no? También. Entonces, Me por ese lado, animo, sí. me animo. Entra por ahí tu mamá, ¿qué le decís? Ah, te extraño tanto y te necesité tanto y te necesito tanto. Y, y lo que más quisiera saber es si está orgullosa de mí o no. Si pude cumplir todo lo que ella soñó alguna vez de mí. Entra por ahí tu papá. Papá, papá, estoy ahora pasando un momento de perdonarlo. Y, me di cuenta ahora, te estoy diciendo, este último tiempo, que tenía como un enojo por todo lo que había pasado, ¿no? Por esto de la deuda, qué sé yo. Y todo me está saliendo ahora en terapia esto que te digo, Luis. Esto es nuevo, de este último tiempo. Eh, pero nada, que lo amo con toda el alma. Y nos morimos y ¿qué pasa? Si vos me preguntás, siento que no hay nada más, se acabó. Si me preguntás qué me gustaría, sueño con que pase todo eso que dicen, de que te reencontrás y ese abrazo magnífico de verlos. Yo no te voy a mentir, lo que siento que me pasa a mí es que nos morimos y se acaba Esto es todo. todo, amigos. Exactamente. La cito mucho porque me encantó la idea. Yo creo igual que vos que Mm, esto es todo, lo cual, antes que ser un hecho pesimista, es un hecho muy optimista, porque te obliga a hacer acá hacer. lo que vos querés, ¿no? Pero vino Carrió y me dijo, nos encontramos en los bares del cielo. Y un poco me gustó la idea, me sedujo la Mm, idea. Ojalá, digo, encontrarte vos con tu familia, más alguien. ¿Cuál es tu palabra favorita? eh, la felicidad, ¿Cuál es tu palabra menos querida? miedo. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? El de los aviones. El que más detestás. Los gritos. ¿Cuál es tu insulto favorito? No soy mucho de insultar. Bueno, pero ahora porque me río, el puto. Lo digo mucho así, pero riéndonos. Es una linda palabra. Si Dios existe. Me cuesta Bueno, creer en juguemos él. al catecismo de pibes, de cuando éramos Sí, chicos. Llegás allá y está Dios. sí. Dice, buenas Matías, ¿qué te va a decir él? Me sorprendiste cómo pudiste salir adelante con todo. ¿Y vos tenés ganas de decirle algo a él? Se lo digo todo el tiempo cuando quiero creer en un Dios. Y digo, si estás, ¿por qué mis hermanos? ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría que te preguntara? No, hablamos. No, no. Todo me preguntaste. No sirve para gran cosa, creo. Pero se te quiere mucho, se te admira mucho. Sí, que sí. Mirá, Y que no pasen cortito. 30 años para que nos lo vamos a ver. No, por favor. Nos debemos algún día un encuentro ¿No? fuera, ¿no? Gastronómico, Sí, alguna por cosa con eso, ¿no? algún... Vamos los ¿No? cuatro y charlamos tranquilos. Obvio. Sí, no es para mí esto que vos decías. Yo quiero agradecer este espacio que tengo hoy, ya desde otro lugar, más relajado, no como me veía la gente. Para mí el apoyo de la gente durante estos 30 años, que lo tengo gracias a la ayuda de ustedes, siempre lo digo, no es común que el periodismo siga un caso durante 30 años. No es algo común, vos lo sabés No, como no lo periodista. es. Eh, y la verdad que a mí me han salvado desde la vida, como siempre dije, porque no tengo dudas que si ustedes no hubieran estado atrás, este monstruo hubiera salido y no sé si estaría acá. Y después, a través de ustedes, ese amor que yo tengo de la gente que me sigue en las redes. Por eso creo que esta nueva etapa que estoy iniciando ahora, de poder dar estas conferencias que quiero hacer, de poder, sí, contando mi historia como lo digo, no llevando Mm, una receta, porque es mentira, no hay una receta, pero creo que compartir a veces y contar esto que hablamos hoy, algunas cosas, muchas van a ver también en la serie,
de las vivencias con la abuela y en qué estos tips que te dije, sé que ayuda a la gente y es algo que a mí hoy me está haciendo bien y que quiero agradecer. Y creo que es la mejor forma que yo tengo para agradecer ese amor que a mí me salvó también. Nada menos. Y se terminó. Terminó. Se te quiere. Yo a vos un montón. Gracias por invitarme. Por favor. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.